Bueno, estamos aquí con David, un colombiano que lleva 12 años en París, es director de investigaciones económicas de Real Estate en Bruselas, ya conoce el ámbito financiero, pero ahora vamos a hablar de un tema bien interesante, David, es qué pasa con los impuestos, la pensión, la organización financiera, porque creemos que en Latinoamérica venir a Europa es como que se te va a solucionar la vida y ya. Yo creo que lo primero que todo es pensar muy bien en los gastos que vas a asumir apenas llegues, porque no es fácil acomodarse al mercado laboral apenas llegas a un país nuevo. El idioma, los impuestos, la experiencia, los títulos toman tiempo identificar cómo funciona, así que uno tiene que estar planeado para tener más o menos entre 3 a 6 meses de ingresos para cubrir los gastos que uno va a tener acá. Cuando llegas no vas a tener un ingreso directo, tienes que planear el tiempo que vas a durar buscando trabajo y teniendo una fuente de ingresos, y mientras tanto los ahorros cubren esos gastos. David, ¿y cómo son los impuestos? En Colombia tenemos impuestos al 0%, no todos pagan impuestos, acá todos pagan impuestos, ¿y cuánto puede llegar a ser esa tarifa? Aquí todo el mundo paga impuestos. Aquí la tarifa de cero prácticamente no existe. Es una tarifa progresiva dependiendo del país en donde estés. La mayoría de los países de Europa tienen una tarifa entre el 20 y el 50%. A medida que es más alto el ingreso, más impuestos te cobran, y el valor mínimo normalmente es el 20%. Okay. Y esos impuestos funcionan también a nivel familiar. Te hacen un descuento si tienes hijos, si tienes algunas profesiones que ellos necesitan impulsar, pero todo el mundo paga impuestos. Aquí no hay excepción. ¿Cómo se ve en materia pensional, David? Acá las personas se pensionan, requisitos de pensión. Eso es un problema bastante importante aquí en Europa porque la población está envejeciendo. Entonces necesitan aumentar la edad de pensión en todos los países. En la mayoría de los países la edad de pensión está entre los 65 y los 67 años. En Francia ha estado el proceso de avanzar con la reforma para aumentar la pensión, la edad de pensión. No se ha podido lograr, es un nivel de protestas grandísimo, y en este momento aún sigue estando en 60 años, que es mucho más bajo que el promedio del resto de países de Europa. ¿Cuánto es el porcentaje que se paga en impuestos? En Colombia, digamos, uno paga el 16% a pensión y un 12.5% a salud, da un 28.5%. ¿Aquí cuánto es? Aquí es muy diferente la ecuación, porque aquí el impuesto normalmente, como es progresivo, entonces te reduce alrededor de un 25 a un 50%, y además de eso tienes que pagar los parafiscales, que son alrededor del 12% en solo salud, porque la pensión es pública. O sea, estamos hablando que es como un 62%, sí, para una persona natural. Y para una persona que tenga altos ingresos. Si tiene unos ingresos medios, es más alrededor del 40 al 50%. Ok. David, ¿qué crees que pudiste haber hecho mejor en materia pensional? ¿Cotizaste a pensión apenas viniste? ¿Normalizaste tus aportes? ¿Cómo te fue en ese sentido? Yo creo que algo importante es no olvidar la historia que uno trae en su país, en Colombia, porque aquí es básicamente un inicio nuevo. Entonces, son muy pocos los países que te validan lo que ya cotizaste de pensión en Colombia para que puedas continuar acá. España es un buen ejemplo, pero en Francia no. En Bélgica tampoco. Entonces, básicamente, el error que yo cometí fue no seguir cotizando en Colombia mientras que llegué aquí a trabajar. Aquí llegué a estudiar, después a trabajar, y después de más de 8 años fue que me di cuenta de que era necesario, importante, seguir cotizando en Colombia mientras que construía mi vida laboral acá. Porque como empecé a cotizar ya tarde, después de haber empezado a estudiar acá, entonces la pensión que voy a tener aquí va a ser baja. Y si en Colombia no cotizo, pues va a ser muy baja. Entonces, o si sales de Europa también. Exacto, si me voy a otro país, entonces voy a tener pensiones muy pequeñitas en varios países, menos de un salario mínimo, que al final no va a ser sostenible financieramente hablando. O sea, hay que construir la pensión privada a través de otros tipos de vehículos de inversión. Correcto. Aquí también están las pensiones públicas a las que todos cotizamos, pero también la mayoría de entidades financieras tienen opciones para hacer pensiones voluntarias. Y la mayoría de la gente las entiende y las maneja bien, y cada uno de los países tiene una planeación diferente, pero por ejemplo los países nórdicos y Alemania y Holanda, Bélgica, planean mucho mejor. España e Italia no tanto. Entonces tú ves que la gente depende mucho más de la pensión pública en los países del sur, y en los países del norte mucho más de la pensión voluntaria. Bueno, ya saben, colombianos, antes de decidir salir del país, hay que saber qué va a pasar con la pensión, qué va a pasar con los impuestos, hacia dónde te diriges, cómo vas a hacer todo ese tema de organización financiera para que tomes decisiones informadas. Gracias, David. Vale, chao, chao. Con gusto.